La gente del barrio, cuando habla de la penitenciaría de la sombra, siempre baja la voz, como si las paredes de nuestras cocinas tuvieran oídos. Y cuando hablan de los hombres que viven ahí dentro, hay un nombre que se dice casi en susurros, con una mezcla de miedo y hasta de respeto: Ricardo Vargas, el Roca. Dicen que le pusieron así porque nunca nadie lo vio romperse. Ni cuando le dieron la cadena perpetua, ni cuando lo metieron en el hoyo por una pelea donde casi se les va uno de los guardias. Él nomás apretaba la mandíbula, se quedaba viendo un punto fijo en la pared y ya. Como si por dentro no tuviera nada, como si fuera de pura piedra. Yo me lo imagino en su celda, un cuartito gris que huele a cemento húmedo y a jabón barato. Un lugar donde el sol entra a penitas, en tiritas, por una ventana con más rejas que vidrio. La vida de Ricardo era siempre la misma, un día igualito al otro. El ruido de las puertas de metal al abrirse en la mañana, el murmullo de los otros presos en el comedor, el sonido de sus propias botas raspando el patio de cemento. Una rutina que te va matando despacito, te va borrando los recuerdos de lo que eras antes. Él no hablaba con casi nadie, no pedía favores, no debía nada. Era su ley. Así te respetan en un lugar como ese, haciéndote invisible, volviéndote una sombra más. Pero hasta la piedra más dura tiene una grieta por donde se le puede meter el agua. Y para el Roca, el agua llegó un martes por la tarde, en forma de un sobre. No era un sobre normal, de esos blancos y limpios que manda el gobierno. No, este era un sobre de papel amarillo, arrugado, con las orillas dobladas, como si lo hubieran traído escondido en un zapato por semanas. Se lo entregó un guardia nuevo, un muchacho con cara de asustado que ni lo quiso ver a los ojos. Para usted, le dijo, y se lo pasó por la ranura de la reja. Ricardo lo tomó con desconfianza. Llevaba casi 20 años ahí dentro y en todo ese tiempo, nadie, nunca, le había mandado una carta. Ni su familia, que le dio la espalda el día del juicio, ni los amigos que se le borraron del mapa. Él no esperaba nada de nadie. Se sentó en el borde de su cama de cemento, esa que tiene una colchoneta delgadita que ya ni esponja tiene. Le dio vueltas al sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una letra temblorosa, de mujer. Por un momento pensó en no abrirlo, en tirarlo al bote sin más. ¿Para qué?, se dijo, para que remover cosas que ya están muertas y enterradas. Pero algo, una curiosidad que no sentía en años, le picó las manos. Lo abrió despacio, con cuidado de no romperlo más. Adentro había una sola hoja doblada en 4 y algo chiquito, duro. Primero sacó la hoja. La desdobló. La letra era la misma del sobre, una carta corta. No sé si esto te importe, empezaba. Quizá ya ni te acuerdas de mí, pero hay algo que tienes que saber. Tienes una hija. Se llama Sofía. Acaba de cumplir 15 años. Es buena, es inteligente, y tiene un don que ni te imaginas. Toca el violín como los ángeles. Ricardo sintió como si el aire se le fuera de los pulmones. Siguió leyendo. No te pido nada. Su mamá murió hace años y yo, que soy una amiga de ella, te prometí que algún día te lo diría. Solo quiero que sepas que existe. Que una parte tuya está viva aquí afuera. Al final de la carta, no había firma. Solo una posdata, te mando lo único que tengo de ella. Ricardo volteó el sobre y de ahí cayó una foto chiquita, de esas de cartera, con las orillas ya gastadas. La levantó del suelo. Era una niña de unos 7 u 8 años, con el pelo negro, largo, y una sonrisa tímida. Estaba abrazando un violín que se veía más grande que ella. Pero no fue eso lo que lo rompió. Fueron los ojos. Eran sus ojos. La misma mirada, la misma forma, el mismo color oscuro. Eran los ojos de su madre, los que él veía cada mañana en el pedacito de espejo roto que tenía pegado en la pared. Y ahí, en el silencio de su celda, con la foto temblándole en las manos, Ricardo Vargas, el Roca, el hombre que no lloró en su sentencia, el que no se quejó en el hoyo, sintió como una grieta se le abría en el pecho. Una grieta tan grande que le llegó hasta la garganta y le sacó el primer sollozo en 20 años. Fue un sonido seco, ahogado, el sonido de una piedra que por fin se parte en dos. Esa noche, el sueño no llegó a la celda de Ricardo. Daba vueltas en la cama de cemento, pero no era el frío del colchón lo que no lo dejaba en paz.
Era el calor que sentía en el pecho, un calor que quemaba, una mezcla de rabia, de culpa y de algo más, algo que no sabía cómo nombrar. Se levantaba, caminaba los 3 pasos que medía su celda de ancho, se sentaba, se volvía a acostar. Y en cada movimiento, la imagen de la niña de la foto se le aparecía. Sofía. Su hija. La palabra le sonaba extraña en la cabeza, como si fuera de otro idioma. Una hija. Él, que se sentía un hombre muerto en vida, había dejado una semilla en el mundo. Una semilla que había crecido sin él, sin su apellido, sin su sombra. Sacaba la carta del bolsillo de su pantalón, la desdoblaba con un cuidado que ni él se conocía y la leía otra vez bajo la luz amarilla del foco que nunca se apagaba. Toca el violín como los ángeles. Esa frase se le repetía una y otra vez. Se imaginaba el sonido, una música que nunca había escuchado, una melodía que nacía de alguien que llevaba su sangre. ¿Cómo sería ella ahora? Ya no era la niña de la foto. Tenía 15 años. ¿Iría a la escuela? ¿Tendría amigos? ¿Se parecería a su mamá? Recordó a Laura, la madre de Sofía. La recordó con una claridad que le dolió. Su risa, el olor de su pelo, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba. Había sido un amor de esos de barrio, de los que empiezan en una esquina y parecen que van a durar para siempre. Pero él lo había echado a perder. Sus malas juntas, sus decisiones, esa noche que lo cambió todo y que lo mandó a pudrirse a la sombra. Laura lo visitó los primeros meses. Le decía que lo esperaba, que confiaba en él. Pero la cadena perpetua fue un golpe demasiado duro. Un día, simplemente, no volvió más. Él nunca supo que estaba embarazada. Nunca. Si lo hubiera sabido, ¿habría cambiado algo? Se torturaba con esa pregunta. Quizá no. Quizá solo la habría arrastrado con él a este infierno. A la mañana siguiente, Ricardo no era el mismo. Los otros presos lo notaron. El Roca caminaba más lento, con la mirada perdida en el suelo. En el comedor, apenas tocó su comida. Se quedó viendo el plato de frijoles como si fuera la cosa más interesante del mundo. El Chispas, un muchacho joven que se la pasaba hablando y que siempre andaba cerca de Ricardo como buscando protección, se le acercó con cuidado. ¿Todo bien, jefe?, le preguntó. Ricardo solo levantó la vista, lo miró con esos ojos que parecían 2 pozos oscuros y no dijo nada. El Chispas entendió la señal y se fue sin insistir. Pero la procesión iba por dentro. Ricardo sentía que tenía que hacer algo. La carta decía que no le pedían nada, pero eso era lo que más le pesaba. Su hija estaba ahí afuera, con un don, con un sueño, y él no podía hacer nada. Era un inútil, una carga, un fantasma. Pasó los siguientes días observando, escuchando. Poniendo atención a cosas que antes le daban igual. Escuchaba las conversaciones de los otros, sus quejas, sus pequeñas alegrías. Y en medio de todo ese ruido, de esas vidas rotas, escuchó algo que le llamó la atención. En el patio, a la hora del sol, un grupo de hombres se juntaba siempre en la misma esquina. No eran de ninguna banda, eran de los neutrales. Y cantaban. Cantaban rancheras viejas, corridos, canciones de amor. Lo hacían mal, desafinados, a veces hasta se les olvidaba la letra. Pero cantaban con un sentimiento que se te metía en los huesos. Cantaban para no volverse locos, para recordar que alguna vez tuvieron un corazón. Uno de ellos era un señor ya grande, don Eladio, al que todos llamaban el Silbón porque antes de caer ahí, había sido maestro de música en una primaria. Ricardo se le quedó viendo. El señor dirigía al grupito con las manos, les marcaba el tiempo, les corregía los tonos con paciencia. Y ahí, viendo a esos hombres rotos tratando de sacarle una melodía a su desgracia, a Ricardo se le prendió una idea. Una idea loca, imposible, de esas que solo se le ocurren a alguien que ya no tiene nada que perder. Al día siguiente, se acercó a la esquina del patio. El grupo se cayó en seco al verlo. Nadie se atrevía a moverse. El Roca nunca se acercaba a nadie. Su presencia era como una nube de tormenta. Ricardo se paró frente a don Eladio. El viejito lo miró con sus ojos cansados, sin miedo. «Usted sabe de música», le dijo Ricardo. No fue una pregunta, fue una afirmación.
Algo sé, respondió el Silbón. Quiero que me enseñe. La sorpresa se dibujó en la cara de todos. El Chispas, que andaba por ahí, casi se atraganta con un pedazo de pan. ¿A usted?, preguntó don Eladio. No a mí. A nosotros. Vamos a armar un coro. Las risas no se hicieron esperar, pero fueron risas nerviosas, ahogadas, porque nadie se atrevía a burlarse del Roca en su cara. ¿Un coro para qué?, preguntó el Silbón, curioso. Ricardo sacó la carta del bolsillo, no se la enseñó a nadie, solo la apretó en su puño. Para ganar el concurso de talentos de la prisión. Dicen que este año el premio es bueno. Nadie entendía nada, pero la mirada de Ricardo era tan intensa, tan llena de una determinación que no habían visto nunca, que el silencio volvió a caer en el patio. Era el inicio de algo que cambiaría la vida en la sombra para siempre. La noticia corrió por los pasillos de la sombra más rápido que un chisme de lavadero en el barrio. ¿Ya oíste? El Roca quiere hacer un coro. La gente no sabía si reírse o preocuparse. Unos decían que ya se le había zafado un tornillo, que tantos años encerrado por fin lo habían quebrado. Otros, los más viejos, los que sabían leer las miradas, decían que algo había pasado, que ese hombre tenía una razón y que más valía no meterse en su camino. Formar el coro fue más difícil que picar piedra con las uñas. Los primeros días, nadie quería unirse. ¿Cantar? ¿Con el Roca? Era la idea más rara que habían escuchado. Ricardo se paraba en medio del patio con don Eladio a su lado y nadie se acercaba. Los veía de lejos, murmurando, haciéndose los que no oían. Ricardo entendió que con su fama de duro no iba a llegar a ningún lado. Tenía que cambiar de táctica. Empezó a hablar con ellos, uno por uno. Se acercaba a los que había visto cantar en la esquina, a los que sabía que extrañaban algo más que la libertad. Al Chispas, ese muchacho flaquito y escurrido, lo agarró mientras lavaba los platos. «Tú tienes buena voz», le dijo. El Chispas casi tira la charola del susto. «Yo nomás canto en la regadera, jefe», respondió. «Pues ahora vas a cantar en serio. Te necesito». No fue una orden, pero casi. El Chispas, que le debía más de un favor a Ricardo por haberlo salvado de una golpiza, nomás asintió con la cabeza. Luego fue por Goliat, un hombretón que parecía un ropero de 2 puertas, de esos que con una sola mirada te quitaban las ganas de respirar. Goliat no cantaba, pero su presencia imponía respeto, y Ricardo necesitaba a alguien que mantuviera el orden. «Tú vas a ser mi seguridad», le dijo. Goliat lo miró raro. «¿Seguridad de un coro?» «Sí. No quiero que nadie venga a molestar mientras ensayamos». Goliat, que era hombre de pocas palabras, se encogió de hombros. Era mejor estar del lado del Roca que en su contra. Así, poquito a poco, fue juntando a su gente. Unos por miedo, otros por curiosidad, y unos pocos porque de verdad sentían que la música era lo único que les quedaba. El primer ensayo fue un desastre. Se juntaron en una bodega abandonada que Ricardo consiguió después de hablar con uno de los guardias. El lugar olía a polvo y a óxido. Don Eladio, con una paciencia de santo, trató de poner orden. «A ver, vamos a empezar con algo sencillo. Unas escalas. Do, re, mi». Las voces que salieron de ahí parecían maullidos de gatos enojados. Unos gritaban, otros susurraban, la mayoría ni le atinaba a la nota. Goliat se tapaba los oídos. El Chispa se reía por lo bajo hasta que una mirada de Ricardo lo dejó callado. «Otra vez», decía don Eladio sin perder la calma. Y otra vez, y otra vez. Era un ruido espantoso. Después de una hora, varios ya se querían ir. «Esto es una pérdida de tiempo», dijo uno. «Parecemos viejas en kermés». Ricardo, que había estado callado en una esquina, se levantó. Caminó hasta el centro del grupo. «Sé que esto suena mal», dijo con una voz ronca que hizo que todos se callaran. «Sé que parece una tontería. Pero les voy a decir una cosa. Aquí adentro todos perdimos algo. La familia, la calle, el nombre. Estamos muertos en vida. Y esto», señaló al grupo, «esto es lo único que podemos construir aquí adentro que sea nuestro. Algo limpio». Nadie se atrevió a decir nada.
Las palabras de Ricardo les habían pegado donde más dolía. No les pido que sean cantantes de ópera. Les pido que le echen ganas. Que por 1 hora al día, dejemos de ser los monstruos que todos creen que somos y seamos otra cosa. Se quedó viendo a cada uno a los ojos. El que no quiera, se puede ir. Sin broncas. Pero el que se queda en serio. Nadie se movió. Algo había cambiado en el aire de esa bodega. Ya no era una orden del Roca, era una invitación. Al día siguiente, en el ensayo, las cosas fueron diferentes. Seguían cantando mal, sí, pero ya no había burlas. Había concentración. Don Eladio les enseñaba a respirar, a sacar la voz desde el estómago, a escucharse unos a otros. Les hablaba de la armonía, de cómo un montón de voces diferentes podían juntarse para crear algo bonito. Ricardo no cantaba. Él solo observaba, escuchaba. Su trabajo era otro. Era mantener al grupo unido, proteger ese pequeño espacio que habían creado. Se encargaba de que tuvieran agua, de que nadie los molestara, de que el guardia de turno no se pusiera pesado. Y en esos ensayos, mientras escuchaba los intentos torpes de sus hombres por cantar una canción de amor, Ricardo a veces cerraba los ojos y se imaginaba que el sonido que escuchaba no era el de sus voces rotas, sino el de un violín tocado por los ángeles. Y eso, aunque nadie lo sabía, le daba fuerzas para seguir, para creer en esa idea loca que poco a poco empezaba a tomar forma entre los muros grises de la sombra. El coro ya tenía nombre, Voces Cautivas. Los días en la sombra empezaron a tener una música de fondo. Ya no era solo el sonido metálico de las rejas o los gritos del patio. Ahora, si parabas la oreja, podías escuchar, a lo lejos, el murmullo de unas voces tratando de cantar juntas. Voces Cautivas ensayaba todos los días, sin falta. Ricardo había conseguido que el director de la prisión, un hombre gordo y aburrido al que solo le importaba que no hubiera problemas, les diera permiso oficial para usar la bodega. Le dijo que era un programa de reinserción social, una de esas palabras que a los de arriba les encanta escuchar. Al director le dio igual, mientras no hicieran ruido, podían hacer lo que quisieran. El coro iba mejorando, pero a paso de tortuga. Don Eladio era un mago, de verdad que sí. Tenía una paciencia infinita. A Goliat, que tenía una voz más grave que un trueno, lo puso a hacer los bajos. Al Chispas, que tenía una voz delgadita pero que llegaba muy alto, lo puso de tenor. Y así, a cada uno le fue encontrando su lugar. Lo más difícil era hacer que cantaran con el corazón, pero sin romperse. Porque cada canción les traía un recuerdo. Cantaban una de amor y se acordaban de la mujer que dejaron afuera. Cantaban una de tristeza y se acordaban de sus errores. A veces, en medio de un ensayo, a uno se le quebraba la voz y se tenía que salir a que le diera el aire. Ricardo nunca decía nada. Solo los dejaba. Sabía que esas heridas no se curan con palabras. Él mismo sentía un nudo en la garganta cada que pensaba en Sofía. La carta y la foto las guardaba como un tesoro, envueltas en un pedazo de tela limpia debajo de su colchoneta. Por las noches las sacaba y se quedaba viéndolas por horas. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría practicando con su violín? Se imaginaba a su hija luchando por su sueño y eso le daba un coraje que no había sentido nunca. No el coraje que te hace pelear a golpes, sino el que te hace aguantar, el que te empuja a seguir aunque todo parezca perdido. El concurso regional de prisiones estaba cerca. Era un evento chiquito, sin mucha importancia. Los premios eran casi de risa. Pero para Ricardo y su coro, era como ir a las Olimpiadas. Era su primera prueba. Don Eladio eligió una canción sencilla, una de esas baladas viejas que todo el mundo se sabe, una que hablaba de la esperanza y de volver a empezar. La ensayaron hasta el cansancio. La cantaban hasta en sueños. El día del concurso, los subieron a todos a un camión de esos de transporte de presos, apretados y con el calor pegando duro. Llegaron a otra prisión, una más vieja y más fea que la sombra. El escenario era una tarima de madera mal puesta en medio del patio. Había otros coros, de otras cárceles. Unos se veían más profesionales, con uniformes improvisados y todo. Voces Cautivas iba con su ropa de siempre, la gris, la que les daba el penal. Cuando les tocó su turno, subieron a la tarima con los nervios de punta.
El Chispas no paraba de moverse. A Goliat le sudaban las manos. Ricardo estaba parado a un lado del escenario, viéndolos. No les dijo nada, solo los miró a los ojos, uno por uno, y asintió con la cabeza, como diciendo, ya saben qué hacer. Don Eladio dio la señal y empezaron a cantar. Al principio, las voces salieron tímidas, con miedo. Pero poco a poco, fueron agarrando confianza. Se miraron entre ellos, se apoyaron, y empezaron a cantar como nunca lo habían hecho. Cantaron con todo el dolor, con toda la nostalgia, con toda la pequeña esperanza que guardaban. Cuando terminaron, se hizo un silencio raro. Los otros presos, los de esa cárcel, se les quedaron viendo como si no entendieran lo que acababa de pasar. Y después, alguien aplaudió. Y luego otro. Y en segundos, todo el patio estaba aplaudiendo. No ganaron el primer lugar. Se lo llevó un coro que cantaba mejor, más afinado. Pero Voces Cautivas se llevó el tercer lugar. El premio era una miseria. Unos cuantos billetes, apenas para comprar cigarros para una semana. Pero para Ricardo, era oro puro. Cuando regresaron a la sombra, ya de noche, Ricardo juntó al coro en la bodega. Les dio las gracias. Lo hicieron bien, les dijo. Mejor de lo que pensé. Luego sacó el dinero del premio. Eran billetes arrugados, sucios. Los puso sobre una caja. Esto, dijo, es para ustedes. Repártanselo. Los hombres se miraron entre ellos. El Chispas fue el primero en hablar. No, jefe. Es suyo. Usted armó todo esto. No es mío, respondió Ricardo. Es de todos. Pero Goliat, el gigante callado, negó con la cabeza. No, Roca. Quédeselo usted. Sabemos que lo necesita para algo importante. Ricardo los miró. Vio en sus caras algo que no era miedo ni respeto. Era lealtad. Por primera vez en 20 años, sentía que pertenecía a algo. Se guardó el dinero. A la mañana siguiente, habló con el guardia que era hermano de Laura, el que le había traído la carta. Le dio el fajo de billetes. Necesito que esto le llegue a la amiga de Laura. A la que me escribió. Dile que es el primer pago de la beca. El guardia lo miró, agarró el dinero sin decir nada y asintió. Días después, el mismo guardia le entregó a Ricardo otro sobre amarillo. Adentro no había una carta. Había un recibo de una tienda de música y una nota corta escrita con letra de niña. Gracias, benefactor anónimo. Con esto pude comprar cuerdas nuevas para mi violín. Sofía. Ricardo leyó la nota 10 veces. Luego la dobló con cuidado y se la guardó junto al corazón. Era solo un pedazo de papel, pero para él, era la prueba de que su locura estaba funcionando. En la casita humilde donde vivía Sofía, las cosas olían un poco diferente. Olían a esperanza. La tía que la cuidaba, una mujer trabajadora de manos ásperas y sonrisa cansada, no terminaba de creerlo. Un día estaban contando las monedas para ver si alcanzaba para el camión de la niña, y al otro, les llegaba un sobre con dinero y una nota que decía, beca al talento joven. Para Sofía. De un benefactor anónimo. La primera vez pensaron que era un error. La tía fue al correo, preguntó, pero nadie supo decirle nada. El dinero era de verdad, eso sí. Con ese primer pago, como bien le había escrito Sofía a Ricardo, compraron las cuerdas que tanta falta le hacían al violín. El instrumento era viejo, heredado, con la madera ya gastada de tanto uso, pero era el tesoro más grande de Sofía. Y con las cuerdas nuevas, el sonido que le sacaba parecía otro. Parecía más vivo, más brillante. La niña practicaba por horas en su cuarto, un espacio chiquito donde apenas cabían su cama y un roperito. Las notas escapaban por la ventana y los vecinos, en lugar de quejarse, a veces hasta se sentaban en la banqueta a escuchar. Decían que esa niña tenía un ángel en los dedos. El segundo pago llegó un mes después. Era un poco más de dinero. Esta vez, la tía no dudó. Corrió a la escuela de música donde Sofía tomaba clases y pagó 2 meses por adelantado. La maestra, una señora exigente que veía el talento de Sofía, se puso contentísima. Con esto,
Podemos empezar a preparar la pieza para el concurso del conservatorio, le dijo. El conservatorio. Esa era la meta, el sueño más grande. Entrar ahí era casi imposible. Necesitabas no solo talento, sino también dinero para la inscripción, para los libros, para todo. Era un mundo que parecía estar a miles de kilómetros de su pequeña casa de bloc sin pintar. Sofía, cada que llegaba un sobre, se sentaba a escribirle a su benefactor. No sabía a quién le escribía, así que le escribía al aire, al misterio. Le contaba de sus clases, de las canciones nuevas que estaba aprendiendo, de lo mucho que le gustaría conocerlo algún día para darle las gracias en persona. Le hacía dibujos de claves de sol y de violines en las orillas de las hojas. Esas cartas, que su tía dejaba en un buzón especial que el contacto del guardia les había indicado, llegaban a las manos de Ricardo como un vaso de agua fresca en medio del desierto. Cada palabra de su hija era un empujón para seguir. El coro, voces cautivas, se había vuelto una cosa seria. Ya no eran solo un grupito de presos matando el tiempo. Eran una hermandad. Se cuidaban la espalda en el patio, compartían lo poco que tenían y en los ensayos, lo daban todo. La noticia de que habían ganado el tercer lugar en el regional se supo en toda la prisión, y ahora otros querían unirse. Ricardo tuvo que poner reglas. Solo aceptaba a los que de verdad querían cantar, a los que estaban dispuestos a trabajar duro y a dejar sus broncas afuera de la bodega. Se preparaban para el concurso estatal. El premio era más grande, mucho más. Con ese dinero, Ricardo calculaba que Sofía podría pagar la inscripción al conservatorio y hasta comprarse un violín nuevo. La idea lo obsesionaba. Hacía que don Eladio los ensayara hasta que se le secara la garganta. Les conseguía grabaciones de otros coros para que escucharan, para que aprendieran. Se volvió un director de orquesta en la sombra, un hombre con una sola misión. Una tarde, el guardia le trajo una de las cartas de Sofía. Ricardo se fue a su celda para leerla a solas. Esta vez, la carta era diferente. Querido benefactor, empezaba. Hoy estoy un poco triste. En la escuela me pidieron que escribiera sobre mi papá. Yo no lo conocí. Mi tía dice que fue un hombre bueno, pero que tuvo que irse lejos. A veces me pregunto cómo sería. Si le gustaría la música. Si estaría orgulloso de mí. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que desde donde esté, él puede escuchar mi violín. Gracias por ayudarme a que mi música se escuche más fuerte. Con cariño, Sofía. Ricardo tuvo que apoyarse en la pared. Le faltaba el aire. Cada palabra era una puñalada. Su hija pensaba en él. No lo odiaba. No lo maldecía. Le había inventado una historia para poder extrañarlo, para poder quererlo. Dobló la carta, se la metió en el bolsillo y salió de la celda con una mirada que echaba fuego. Fue directo a la bodega, donde el coro estaba a punto de empezar a ensayar. Hoy vamos a ensayar doble, dijo con una voz que no admitía quejas. Y quiero que canten como si les fuera la vida en ello. Porque a mí, se me va la vida en esto. Los hombres no entendieron bien, pero vieron el dolor en los ojos del Roca y supieron que no era momento de preguntar. Ese día cantaron como nunca. Sus voces se juntaron y crearon un sonido tan potente, tan lleno de sentimiento, que hasta los guardias que pasaban por el pasillo se detenían a escuchar. Era el sonido de hombres rotos que, por una canción, se sentían completos. Y en medio de esa música, Ricardo pensó en su hija y le prometió en silencio que, aunque él no pudiera estar ahí para aplaudirle, iba a mover cielo, mar y tierra para que el mundo entero escuchara su violín. No todos en la penitenciaría de la sombra veían con buenos ojos al coro. En un lugar donde el poder se mide por el miedo que provocas, ver a un grupo de hombres cantando canciones de amor parecía una debilidad. Y para gente como el Caimán, cualquier debilidad era una oportunidad. El Caimán era el jefe de la banda más pesada de la prisión. Un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara y una mirada fría, de esas que no parpadean. Él y Ricardo se odiaban en silencio. Nunca se habían enfrentado directamente, pero se sentía la tensión en el aire cada que se cruzaban en el patio. Era un choque de dos reyes en un reino muy chiquito. Al Caimán no le gustaba el coro. Le quitaba gente, le quitaba atención. Antes, los más jóvenes querían unirse a su banda para sentirse protegidos. Ahora,
Algunos preferían irse a cantar a la bodega. Y eso, para un hombre como él, era una ofensa. Pero lo que más le molestaba era no saber que se traía a Ricardo entre manos. No se creía el cuento de la reinserción social. El Roca no hacía nada nomás porque sí. Tenía que haber algo más. Dinero. Poder. Contrabando. Algo. Empezó a meter sus narices. Mandaba a su gente espiar los ensayos, a tratar de sacarle sopa a los del coro. Pero los de voces cautivas eran una tumba. Le habían jurado lealtad a Ricardo y nadie iba a hablar. Una tarde, mientras el Chispas regresaba del ensayo, dos de los hombres del Caimán lo arrinconaron en un pasillo. ¿Qué tanto hacen ahí adentro, le preguntó uno, empujándolo contra la pared. ¿Qué se trae el jefe de ustedes? Nada. Nomás cantamos, respondió el Chispas, tratando de no sonar asustado. A mí no me vengas con cuentos, dijo el otro, sacando una punta de metal. O nos dices que están moviendo, o te vamos a sacar las notas a golpes. En ese momento, apareció Goliat. El gigante ni siquiera tuvo que hablar. Solo se paró detrás de los dos hombres y se tronó los nudillos. El sonido fue suficiente. Los dos se hicieron a un lado y dejaron ir al Chispas. Goliat lo acompañó hasta su celda sin decir una palabra. La cosa se estaba poniendo fea. Ricardo lo supo esa misma noche. Goliat le contó lo que había pasado. Quieren bronca, Roca. Y la andan buscando. Ricardo apretó la mandíbula. No podía permitir que una pelea arruinara todo. Si se armaba un problema, los guardias cancelarían los ensayos, los encerrarían a todos y adiós concurso estatal. Adiós, violín de Sofía. Tenía que ser más inteligente. Al día siguiente, en lugar de buscar pleito, hizo algo que nadie se esperaba. Fue a hablar con el Caimán. Lo encontró en su oficina, una mesa en la esquina más alejada del comedor, donde nadie se sentaba si no era invitado. Ricardo se acercó solo, con las manos en los bolsillos. La gente del Caimán se levantó al verlo, listos para lo que fuera. Pero su jefe les hizo una seña para que se calmaran. Vaya, vaya. Miren quién nos visita, dijo el Caimán con una sonrisa burlona. El señor cantante. Déjalos en paz, dijo Ricardo, directo. ¿A quiénes? ¿A tus pajaritos cantores? No te metas con mi gente. Lo que hacemos en la bodega no es de tu incumbencia. El Caimán se recargó en la silla. Todo en este lugar es de mi incumbencia, Roca. Y a mí me huele a que tú andas en algo raro. Y si hay negocio, yo quiero mi parte. No hay ningún negocio. Es solo música. ¿Y el premio del otro día, también era música? Me dijeron que era buena lana, ¿dónde quedó? Ricardo lo miró a los ojos. Ese dinero ya no está aquí. Y el que viene, tampoco va a ser para nosotros. El Caimán se rió. No te creo nada. Pero está bien. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar en paz con tu corito de niñas. Pero si me entero de que estás moviendo un solo peso sin que yo lo sepa, te juro que ni todo el canto del mundo va a salvar a tu gente. Era una amenaza clara. Una tregua con fecha de caducidad. Ricardo aceptó en silencio y se fue. Sabía que solo estaba comprando tiempo. El coro siguió ensayando, pero ahora con más cuidado. Goliat siempre estaba en la puerta, vigilando. La tensión se sentía, pero las ganas de ganar eran más fuertes. Ricardo estaba más metido que nunca. Le pedía a don Eladio que los exigiera más. Se consiguió, no sabía nadie cómo, las partituras de una canción más difícil, una que tenía varias voces y que requería una coordinación perfecta. Era un riesgo, pero si la sacaban bien, iban a dejar a todos con la boca abierta. Mientras tanto, sin que Ricardo lo supiera, la persona que menos esperaba se había convertido en su aliado. El guardia, el hermano de Laura. Al principio, solo hacía los favores por su sobrina. Pero poco a poco, al ver la dedicación de Ricardo, al leer las cartas de Sofía, algo en él empezó a cambiar. Veía al hombre que le había arruinado la vida a su hermana y, en lugar de odio, empezaba a sentir una especie de respeto. Un día, se le acercó a Ricardo en el pasillo. El Caimán le preguntó a uno de mis compañeros por ti.
Quería saber si estabas recibiendo paquetes o dinero de afuera. Ricardo lo miró. ¿Y qué le dijo? Le dijo que no sabía nada. Pero ten cuidado, Roca. Ese hombre no se va a quedar quieto. Esa advertencia era el preludio de la tormenta. Ricardo sabía que el caimán no iba a cumplir su palabra. Solo estaba esperando el momento perfecto para atacar. Y ese momento, lamentablemente, estaba más cerca de lo que él imaginaba. La vida en la prisión es como caminar en la cuerda floja. Un pasito en falso y te vas para abajo. Ricardo lo sabía, y por eso caminaba con tanto cuidado. La tregua con el caimán era frágil, como un vidrio delgadito, y él sentía que en cualquier momento se iba a romper. La fecha del concurso estatal se acercaba, y la presión en los ensayos de voces cautivas era cada vez más fuerte. Don Eladio, con su paciencia de santo, los hacía repetir la canción nueva una y otra vez. Era una pieza complicada, de esas que suenan bien bonito cuando salen, pero que son un dolor de cabeza para aprender. Tenía una parte donde el Chispas tenía que hacer una nota alta, muy alta, y sostenerla. Al muchacho no le salía. Se le cortaba la voz, se ponía rojo como un tomate y terminaba tosiendo. No puedo, maestro, no me da, decía frustrado. Si puedes, mijo. Es puro aire. Respira desde abajo, le decía don Eladio. Pero nada. Un día, después de otro intento fallido, el Chispas aventó la partitura al suelo. Ya déjenme en paz, no sirvo para esto, gritó y salió de la bodega casi llorando de la rabia. Ricardo fue tras él. Lo encontró sentado en un rincón del patio, con la cabeza entre las rodillas. Se sentó a su lado. No le dijo nada por un rato. Solo se quedaron ahí, en silencio, escuchando el murmullo de la prisión. ¿Qué te pasa?, le preguntó Ricardo al fin, con voz suave. Es que, no quiero fallarles, dijo el Chispas sin levantar la vista. Usted confía en mí para esa nota y yo no puedo. Todos se van a burlar. ¿Y a ti qué te importa lo que digan los demás? Lo que importa es lo que hacemos aquí adentro. Para nosotros. Pero es que es difícil, jefe. Cantar esa nota es como tratar de alcanzar algo que está muy lejos, algo que ya no tienes. Ricardo entendió. El Chispas no estaba hablando de la canción. Estaba hablando de su vida, de su libertad, de todo lo que había perdido. Escúchame, le dijo Ricardo. Yo sé que es difícil. Pero esa nota, ese sonido que parece imposible, es la esperanza. Y si tú la alcanzas, nos la regalas a todos un ratito. Inténtalo. No por mí. Por ti. El Chispas levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Asintió despacio. Al día siguiente, en el ensayo, cuando llegó la parte difícil, todos se quedaron en silencio. El Chispas cerró los ojos, respiró hondo y cantó. La nota salió, limpia, alta, perfecta. Se sostuvo en el aire de la bodega como un milagro. Cuando terminó, todos se quedaron callados y luego empezaron a aplaudir y a gritar. Goliat le dio una palmada en la espalda que casi lo tira. El coro por fin estaba listo. Pero el caimán también estaba listo. Había estado esperando, observando, y ya tenía su plan. Sabía que no podía atacar a Ricardo de frente, porque el Roca era demasiado respetado y una pelea abierta podía terminar mal para él. Así que decidió atacar por donde más le dolía, por su gente. Una noche, dos de sus hombres fueron a la celda del Silbón, el maestro de música. Don Eladio ya estaba dormido. Lo despertaron a la mala. ¿Dónde guarda el dinero el Roca?, le preguntaron. El viejito, asustado, les dijo que no sabía nada. No te hagas el tonto. Sabemos que tú eres su consentido. Dinos o te vamos a quitar las ganas de volver a silbar en tu vida. Le rompieron sus lentes, le tiraron sus pocas cosas al suelo. No le pegaron fuerte, pero el mensaje fue claro. A la mañana siguiente, don Eladio llegó al ensayo con un ojo morado y temblando. Ricardo, al verlo, sintió como la sangre le hervía. ¿Quién fue?, preguntó con una voz tan fría que helaba. Don Eladio no quería decir nada, no quería más problemas. Pero Goliat habló. Fueron los del Caimán. Yo los vi salir de su pasillo anoche. Ricardo salió de la bodega sin decir una palabra más.
Cruzó el patio con pasos largos y decididos. Todo el mundo se le quedaba viendo. Sabían a dónde iba. La gente se empezó a hacer a un lado, como cuando se abre el mar. Llegó a la mesa del Caimán. Él estaba ahí, comiendo, tranquilo, como si nada. Ricardo se le paró enfrente. «Tocaste al viejo», dijo. El Caimán levantó la vista, se limpió la boca con una servilleta. Se tropezó. «Pasa mucho por aquí». «Vuelve a tocar a uno de mi gente», dijo Ricardo, inclinándose sobre la mesa, «y te juro que la próxima canción que escuches va a ser en tu funeral». La tensión se podía cortar con un cuchillo. La gente del Caimán se levantó, con las manos listas. La gente de Ricardo, que lo había seguido de lejos, también se acercó. El patio entero estaba en silencio, esperando. Parecía que la guerra iba a empezar ahí mismo. Pero entonces sonó la chicharra. Era el cambio de turno de los guardias. El momento se rompió. «Esto no se queda así, Roca», dijo el Caimán entre dientes. «Lo sé», respondió Ricardo. Y se dio la vuelta. Sabía que acababa de declarar una guerra que no sabía si podía ganar. Y en medio de todo, solo podía pensar en que el concurso era en 2 días y que su sueño, el sueño de su hija, pendía de un hilo. Los 2 días que faltaban para el concurso estatal fueron los más largos y tensos que se habían vivido en la sombra en mucho tiempo. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Ya no había bandos, había ejércitos. Por un lado, la gente del Caimán, que caminaba por el patio con la mirada retadora, buscando pleito por cualquier cosa. Por el otro, voces cautivas y los que los apoyaban, que se movían siempre en grupo, cuidándose las espaldas. Goliat se había convertido en una sombra pegada a don Eladio, no lo dejaba solo ni para ir al baño. Los ensayos se hicieron casi en secreto, con la puerta de la bodega cerrada con un candado improvisado. Ricardo sabía que el Caimán no se iba a quedar tranquilo. Su amenaza en el comedor había sido una declaración de guerra, y en la cárcel, esas cosas se pagan caro. Lo que Ricardo no sabía era el nivel de maldad que tenía su enemigo. El Caimán no planeaba una pelea a golpes en el patio. Eso era muy sucio, muy obvio. Él tenía un plan más retorcido. Había convencido a uno de los guardias más corruptos de la prisión para que le hiciera un favor. La noche antes del concurso, ese guardia entró a la bodega de los ensayos. No había nadie. Con una navaja, rajó el único tambor que usaban para marcar el ritmo. Luego, agarró las pocas partituras que don Eladio había escrito a mano y las quemó en un bote de metal. No dejó rastro, solo un olor a ceniza y a maldad. A la mañana siguiente, cuando el coro llegó para el último ensayo antes de salir, se encontraron con el desastre. El Chispas fue el primero en ver el tambor roto. «Jefe, mire», dijo con la voz cortada. Todos se quedaron en silencio. Don Eladio se agachó a recoger las cenizas de sus partituras. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Todo el trabajo», susurró. La rabia en la cara de Ricardo era terrible. Sabía perfectamente quién había sido. Era un golpe bajo, cobarde. Estaban a horas de salir y se habían quedado sin nada. Sin ritmo, sin guía, sin música. «Se acabó», dijo uno de los del coro. «Ya no podemos hacer nada. Nos ganaron». «Nadie ha ganado nada», dijo Ricardo con una voz que hizo temblar las paredes de la bodega. «¿Creen que un tambor roto y unos papeles quemados nos van a detener?» «La música no está en el papel, está aquí», se señaló el pecho. «Y el ritmo lo llevamos aquí», se golpeó el corazón. «Vamos a salir a ese escenario y vamos a cantar a capela. Con la pura voz. Con lo que tenemos. Y vamos a cantar tan fuerte que hasta las piedras de esta maldita cárcel van a temblar». La energía en el cuarto cambió. La desesperación se convirtió en coraje. Tenían razón. El Caimán les había quitado los instrumentos, pero no les podía quitar la voz. Y entonces, cuando parecía que ya no podían recibir más ayuda, pasó algo increíble. La puerta de la bodega se abrió. Era el guardia, el hermano de Laura. Venía con la cara seria de siempre, pero traía algo en la mano. Era un diapasón, ese instrumentito de metal que usan los músicos para afinar. Se acercó a don Eladio y se lo dio. «Para que no empiecen tan perdidos», dijo.
Luego miró a Ricardo. Y hay algo más. El director canceló su transporte. Dijo que por problemas de seguridad, el coro de la sombra no participa en el concurso. La noticia cayó como un balde de agua helada. Era la última jugada del Caimán. Había movido sus hilos hasta arriba. Ese infeliz, masculló Goliat. Pero el guardia no había terminado. Por eso, continuó, yo ya hablé con un primo mío que maneja un camión de lavandería. Va a entrar en 1 hora. Dice que los puede sacar escondidos entre las sábanas sucias. Pero tienen que estar listos. Y si los cachan, yo no sé nada y a ustedes se les acaba el mundo. Todos se quedaron viendo a Ricardo. La decisión era suya. Era un riesgo enorme. Si los descubrían, no solo se acababa el coro, a todos les iban a meter más años, los mandarían al hoyo, les quitarían cualquier beneficio. Era jugarse el todo por el todo. Ricardo miró a su gente. Vio en sus caras el miedo, pero también la lealtad. Miró a don Eladio, que apretaba el diapasón en su mano como si fuera un tesoro. Pensó en Sofía, en su violín, en la promesa que se había hecho a sí mismo. Preparen sus voces, dijo. Nos vamos al concurso. La adrenalina se disparó. Tenían 1 hora para prepararse para la fuga más rara y desafinada de la historia. El teatro donde se hacía el concurso estatal no era gran cosa, ¿para qué les miento? Era más bien un auditorio de una escuela grande, con butacas de plástico rojo y un escenario que rechinaba a cada paso. Pero para los hombres de voces cautivas, ese lugar parecía el Palacio de Bellas Artes. Hacía años, décadas para algunos, que no pisaban un lugar así, un lugar con gente normal, con mujeres, con niños. Se sentían como extraterrestres, fuera de lugar. Beto los dejó en la parte de atrás, por la entrada de servicio. Los espero aquí en 2 horas. Ni un minuto más, les advirtió. Si no están, me voy. No puedo arriesgarme más. Ricardo asintió. Aquí estaremos. Entraron al teatro y el contraste con la prisión los golpeó. El olor a palomitas, el murmullo de la gente, las luces. Era otro mundo. Un organizador, un tipo con un gafete que le colgaba del cuello, los vio y puso cara de extrañado. ¿Ustedes son el coro de la sombra? Sí, respondió Ricardo. Pensé que habían cancelado. Hubo un cambio de planes, dijo Ricardo sin dar más explicaciones. El tipo se encogió de hombros y los mandó a un rincón detrás del escenario. Salen en 15 minutos. La adrenalina estaba a tope. Se juntaron en un círculo, en la penumbra. Don Eladio sacó su diapasón. Lo golpeó suavemente contra su mano y el sonido de la nota, la, vibró en el aire. Escuchen, susurró. Ese es nuestro centro. No importa nada más. Cerraron los ojos, respiraron hondo y trataron de encontrar la nota con sus voces, en un murmullo. Estaban afinando el alma. Ricardo no decía nada, solo los observaba. Veía a sus hombres, esos rostros que había aprendido a conocer, y sintió una punzada de orgullo. Eran ladrones, peleoneros, hombres que la vida había tratado mal y que habían pagado sus errores con años de su existencia. Pero en ese momento, eran artistas. Eran un coro. Grupo Voces Cautivas, de la Penitenciaría de la Sombra, al escenario, anunció una voz por los altavoces. Se miraron una última vez. Goliat le dio una palmada en la espalda al Chispas. Tú puedes, flaco. Subieron al escenario. Las luces los cegaron por un segundo. El silencio del público se sintió pesado. La gente los miraba con una mezcla de curiosidad y de miedo. Se notaba en sus caras que eran presos. Sus ropas, sus cortes de pelo, sus miradas. Don Eladio se paró al frente, les dio la espalda al público y los miró solo a ellos. Levantó las manos. No había música, no había tambor, no había nada. Solo ellos y sus voces. Y entonces, empezaron a cantar. La primera nota salió de la boca de Goliat, un bajo profundo, triste, que llenó el teatro. Luego se unieron las otras voces, construyendo la armonía poco a poco. Y empezaron a cantar la canción que tanto habían ensayado. La que hablaba de la esperanza, de las segundas oportunidades.
cantaron con los ojos cerrados. Ya no estaban en un escenario. Estaban en su bodega, en su celda, en sus recuerdos. Cantaron por sus madres, por sus hijos, por las mujeres que los esperaban o que ya los habían olvidado. Cantaron por su libertad perdida. Y entonces, llegó el momento. La parte más difícil. La música se detuvo y el Chispas, solo, en medio del escenario, tomó aire. Y soltó la nota. Esa nota alta, sostenida, que parecía imposible. Salió de su garganta como un lamento, como un grito, como un ruego. Fue un sonido tan puro, tan lleno de dolor y de belleza, que el teatro entero se quedó sin aliento. La nota flotó en el aire por unos segundos que parecieron eternos. Y cuando terminó, el coro se unió a él en un final poderoso, una explosión de voces que terminó de repente, dejando un eco vibrando en el silencio. Nadie aplaudió al principio. La gente se quedó quieta, como si no supieran cómo reaccionar. Habían ido a ver un concurso de talentos, a pasar el rato, y se habían encontrado con el alma desnuda de un montón de hombres rotos. Y entonces, una mujer en la primera fila, una señora ya grande, se levantó y empezó a aplaudir. Y luego otra persona. Y en segundos, todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo a rabiar. No era un aplauso de cortesía. Era un aplauso conmovido, sincero. Algunos hasta lloraban. Los hombres del coro abrieron los ojos. No podían creerlo. La gente les estaba aplaudiendo a ellos. A ellos. Ricardo, desde un costado del escenario, sintió un nudo en la garganta. Vio a sus hombres, con los ojos brillosos, recibiendo el aplauso del mundo. Y por un instante, se permitió sentir una pequeña felicidad. Pero la felicidad en la vida de un preso dura poco. Al bajar del escenario, mientras los felicitaban, el guardia, el hermano de Laura, le mandó un mensaje de texto. Era una sola frase, lo saben. El Caimán habló. Van para allá. La policía. Sabían que estaban afuera. Tenían que irse ya. La euforia de los aplausos se esfumó como el humo. El mensaje de texto de Ricardo era una sentencia. Vienen para acá. La adrenalina que habían sentido en el escenario se transformó en un miedo helado, de ese que te paraliza las piernas. Tenían que salir de ahí, y tenían que hacerlo ya. Vámonos, gritó Ricardo en voz baja. El coro, que todavía estaba recibiendo felicitaciones de los otros participantes, no entendió al principio. Pero, jefe, todavía no dicen quién ganó, dijo el Chispas, con la cara todavía iluminada por la emoción. No importa quién ganó, nos vamos ahora, ordenó Ricardo. No hubo tiempo para explicaciones. Agarró a don Eladio del brazo y empezó a caminar hacia la salida de emergencia. Los demás lo siguieron, abriéndose paso entre la gente que se amontonaba detrás del escenario. El organizador del evento los vio. ¿A dónde van? En 5 minutos es la premiación. Tenemos una emergencia, respondió Saúl, el abogado, que había llegado justo en ese momento y ya estaba al tanto de todo. Saúl, con su labia, se encargó de distraer al organizador mientras el coro se escabullía por la puerta trasera. Llegaron al callejón. El camión de Beto ya estaba con el motor encendido. Rápido, suban, gritó. Se treparon a la parte de atrás como pudieron, tropezándose, empujándose. El corazón les latía en la garganta. Beto no esperó a que se acomodaran. Cerró las puertas y arrancó, rechinando las llantas. Justo en ese momento, 2 patrullas entraron a toda velocidad por la calle principal del teatro, con las sirenas a todo lo que daban. Por segundos. Se salvaron por segundos. Adentro del camión, en la oscuridad, nadie hablaba. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas. El olor a ropa sucia se mezclaba ahora con el olor del miedo. Estaban prófugos. Ya no eran solo presos que habían salido sin permiso. Ahora eran fugitivos. Si los atrapaban, las consecuencias serían terribles. Ricardo sacó su celular de contrabando, un teléfono chiquito y viejo que el hermano de Laura le había conseguido. Marcó. ¿Qué pasó?, preguntó. La voz del guardia sonaba preocupada. El Caimán. Fue él. Después de que se fueron, le dijo al director que ustedes se habían fugado.
que los vio salir en el camión de la lavandería. El director tuvo que reportarlo. Ahora los está buscando toda la policía estatal. Maldito, susurró Ricardo. Sabía que el caimán no se iba a quedar tranquilo. Su venganza no era solo verlos fracasar, era verlos hundidos para siempre. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Goliat desde la oscuridad. No podemos volver a la sombra. Nos van a estar esperando en la puerta. No vamos a volver. No todavía, dijo Ricardo. Tenía que pensar rápido. Su plan original era regresar, enfrentar el castigo, lo que fuera. Pero ahora, con la policía buscándolos, volver era entregarse a una paliza segura y a más años de condena. Tenía que proteger a su gente. Y sobre todo, tenía que asegurarse de que el dinero del premio llegara a su destino. Porque sí, habían ganado. Saúl se lo confirmó por un mensaje. Ganaron el primer lugar. El premio es de 50,000 pesos. Lo recojo yo mañana con un poder notarial. Pero tienes que decirme a dónde lo mando. 50,000 pesos. Era el dinero para el conservatorio de Sofía. Era todo. No podía fallar. Beto, gritó Ricardo, golpeando la pared del camión. Te necesito que nos lleves a otro lugar, a un lugar seguro. Beto respondió desde la cabina. Estás loco, mi trabajo era llevarlos y traerlos, no puedo esconder a 10 fugitivos. Por favor. Te pagaré lo que quieras. Pero no podemos volver. Hubo un silencio. El camión siguió avanzando. Por un momento, Ricardo pensó que Beto los iba a dejar tirados en cualquier esquina. Pero entonces, la voz de Beto volvió a sonar. Conozco una bodega abandonada por el rumbo de la carretera vieja. Era de un tío mío. Nadie va para allá. Los puedo dejar ahí, pero solo hasta que amanezca. Después, se las arreglan solos. Gracias, dijo Ricardo. Era un respiro, un poco más de tiempo. Llegaron a la bodega de madrugada. Era un lugar destartalado, lleno de cajas viejas y telarañas. Beto los dejó con una botella de agua y una bolsa de pan. Suerte, les dijo, y se fue. Se quedaron solos, en la oscuridad, 10 hombres cansados, asustados y con un futuro más negro que la noche. Se sentaron en el suelo de tierra. El Chispas empezó a llorar en silencio. La regamos, jefe. Por mi culpa, por esa maldita canción. No fue tu culpa, lo cortó Ricardo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y ganamos. ¿Y de qué sirve ganar si ahora estamos peor que antes?, dijo otro. Sirve de mucho, respondió don Eladio, con su voz tranquila de siempre. Sirve porque por una noche, fuimos libres. Y le demostramos a todos, y a nosotros mismos, que no somos solo un número. Eso nadie nos lo quita. Ricardo sabía que don Eladio tenía razón, pero la realidad era dura. Tenía que sacar a sus hombres de ahí y tenía que hacerlo sin que los atraparan. Y mientras pensaba en eso, su celular vibró. Era un mensaje. Pero no era de Saúl ni del guardia. Era de un número desconocido. Lo abrió. Era una foto. Una foto de la puerta de la casa de la tía de Sofía. Y debajo, un texto. Sé dónde vive tu hija. Y sé que estás afuera. Si no quieres que les pase algo, entrégate. Tienes hasta el amanecer. Atentamente, Vanessa. La sangre se le heló a Ricardo. No era el caimán. Era ella. Siempre había sido ella, moviendo los hilos desde las sombras. Y ahora, estaba amenazando lo único que le importaba en el mundo. El mensaje de Vanessa fue como un golpe en el estómago. Ricardo se quedó viendo la pantalla del celular, la foto de la puerta de la casa de Sofía, y sintió un miedo que nunca antes había conocido. No era el miedo a los golpes, ni a la celda de castigo, ni a pasar el resto de su vida encerrado. Era el miedo de un padre. El miedo a que le hicieran daño a su hija. Le mostró el mensaje a Saúl, que había logrado llegar a la bodega después de dar 1000 vueltas para no ser seguido. El abogado leyó el mensaje y su cara se puso pálida. Esa mujer está loca, dijo. Esto ya no es una pelea legal, es una amenaza directa. Tenemos que denunciarla. ¿Y qué vamos a decir?
¿Que un grupo de fugitivos está siendo amenazado por la esposa de uno de ellos? Se van a reír en nuestra cara, respondió Ricardo con amargura. Primero nos meten a la cárcel y luego, si sobra tiempo, investigan la amenaza. Tenía razón. Estaban solos en esto. Los hombres del coro, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se acercaron. Jefe, ¿qué pasa? Ricardo no quería preocuparlos más, pero tampoco podía mentirles. Están amenazando a mi familia, dijo, y la palabra familia le salió de la boca con un peso enorme. El Chispas, que había dejado de llorar, ahora tenía la cara llena de rabia. ¿Esa vieja no tiene madre, meterse con una niña? Goliat se tronó los nudillos. Diga qué hay que hacer, Roca. Lo que sea. Ricardo los miró. Eran su gente, su única familia en ese infierno. Y ahora, por su culpa, estaban metidos en un problema que podía costarles la vida. Pero también, por su culpa, su hija estaba en peligro. La decisión era clara. Dolorosa, pero clara. No van a hacer nada, dijo. Saúl, necesito que saques a todos de aquí. Llévalos a un lugar seguro, donde puedan esconderse hasta que esto se calme. Luego, uno por uno, que se entreguen. Di que yo los obligué a salir, que los amenacé, invéntate algo. Que el castigo más grande me caiga a mí. ¿Y usted qué va a hacer?, preguntó don Eladio. Yo me voy a entregar. Hubo un silencio total en la bodega. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. No, jefe. No puede hacer eso, dijo el Chispas. Si se entrega, lo van a desaparecer. El Caimán y los guardias que compró se van a dar un festín con usted. Es la única forma de proteger a mi hija, respondió Ricardo. Si yo me entrego, Vanessa ya no tiene ninguna razón para hacerle daño. Ella lo que quiere es verme hundido. Y se lo voy a dar. Pero ¿y el dinero del premio?, susurró don Eladio. Saúl se va a encargar de que llegue. Esa es tu única misión ahora, le dijo al abogado. Asegúrate de que ese dinero le llegue a Sofía. Que no sepan nunca de dónde vino. Que siga creyendo en su benefactor anónimo. Es lo único que te pido. Saúl asintió, con un nudo en la garganta. Sabía que Ricardo estaba firmando su sentencia de muerte. Intentó convencerlo. Podemos buscar otra forma, Ricardo. Huir, esconderte. ¿Y vivir como una rata el resto de mi vida, sin poder ver nunca a mi hija, ni siquiera de lejos? No. Yo elegí este camino. Voy a terminarlo como se debe. La despedida fue corta, sin abrazos, solo miradas. Miradas de respeto, de lealtad. Goliat se le acercó. Cuídese, Roca. Cuídalos tú a ellos, le respondió. Uno por uno, los hombres del coro se fueron con Saúl en una camioneta vieja que el abogado había conseguido. Ricardo se quedó solo en la bodega. Esperó a que amaneciera. Vio como la primera luz del día se colaba por las rendijas de la puerta de metal. Sacó la foto de Sofía, la besó y se la guardó en el bolsillo del pecho. Luego, sacó su celular y le escribió un mensaje a Vanessa. Ganas tú. Me entrego. Pero deja a la niña en paz. Si le tocas un solo pelo, te juro que desde donde esté, encontraré la forma de hacerte pagar. No esperó respuesta. Apagó el celular, le sacó el chip y lo rompió. Salió de la bodega y empezó a caminar por la carretera. No tuvo que caminar mucho. A los pocos minutos, una patrulla lo vio. Se detuvieron, los policías se bajaron con las armas en la mano. Al suelo. Ricardo no opuso resistencia. Levantó las manos y se arrodilló en el asfalto caliente. Mientras le ponían las esposas, frías y pesadas, él no miraba a los policías. Miraba al cielo. Y en su mente, no había ruido de sirenas ni gritos. Solo había el sonido de un violín. Un sonido puro y hermoso, que le daba paz. Sabía que su hija estaría a salvo. Y con eso, le bastaba. Lo demás ya no importaba. El regreso de Ricardo a la sombra fue como la entrada de un gladiador derrotado a la arena. No hubo aplausos, solo miradas. Los guardias lo llevaron directamente al hoyo, la celda de aislamiento. Un cuarto oscuro,
sin ventanas, con una plancha de cemento como cama y un hoyo en el suelo como baño. Era el peor castigo, un lugar diseñado para romperle el espíritu a cualquiera. Lo aventaron adentro como a un costal. La puerta de metal se cerró con un sonido que retumbó en todo el pasillo. Y ahí, en la oscuridad total, Ricardo se quedó solo. Los primeros días fueron un infierno. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. No sabía si era de día o de noche. Perdía la noción del tiempo. El único contacto con el mundo era la charola de comida que le pasaban una vez al día por una ranura en la puerta. Comida fría, incomible. Pero no era el hambre ni la oscuridad lo que lo torturaba. Eran sus pensamientos. Se repetía una y otra vez la imagen de Sofía, la amenaza de Vanessa, la cara de sus hombres del coro yéndose en la camioneta. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estarían todos bien? Mientras tanto, afuera, la tormenta mediática se había calmado un poco. La noticia de la entrega de Ricardo ocupó los titulares por un día, y luego, como todo, pasó a segundo plano. Saúl, el abogado, se movió como un león. Cumplió su promesa. El dinero del premio, los 50,000 pesos, fue depositado en la cuenta de la tía de Sofía. El concepto del depósito solo decía, beca al mérito artístico. Segundo pago. En la casita de Sofía, la llegada de ese dinero fue un milagro caído del cielo. La tía lloró de la emoción. Con eso, no solo podían pagar la inscripción al conservatorio, sino que sobraba para comprarle a Sofía un violín nuevo. Uno de verdad, de madera buena, que no sonara a juguete viejo. Fueron a una tienda en el centro. Sofía probó varios. Y cuando encontró el indicado, sus ojos brillaron. Era hermoso. El sonido era cálido, profundo. Ese día, Sofía no dejó de tocar. La música que salía de su cuarto era una de pura alegría. Le escribió la carta más larga y bonita a su benefactor anónimo. Le contaba que por fin iba a poder hacer el examen para entrar al conservatorio, que era el día más feliz de su vida y que todo era gracias a él. Algún día, escribió al final, espero poder tocar para usted y darle las gracias con mi música. Saúl se las ingenió para que esa carta le llegara a Ricardo Aloyo. Sobornó a un guardia, uno de los pocos que todavía tenía algo de conciencia, y el pedazo de papel, doblado muchas veces, llegó a las manos de Ricardo en medio de la oscuridad. La leyó con la yema de los dedos, casi adivinando las palabras. Y lloró. Lloró en silencio, sin que nadie lo viera, como un niño perdido. Su sacrificio había valido la pena. Su hija era feliz. Su sueño estaba un paso más cerca. Eso le dio fuerzas para aguantar. Los otros miembros del coro, gracias a Saúl, se fueron entregando poco a poco, en diferentes ciudades, para no levantar sospechas. El abogado les consiguió un trato. Como Ricardo se echó toda la culpa, a ellos solo les dieron un castigo menor. Una semana sin visitas, trabajo extra. Nada comparado con lo que le esperaba al Roca. Cuando Ricardo por fin salió del hoyo, un mes después, era otra persona. Estaba más flaco, con la barba crecida y la mirada hundida. Pero había algo en sus ojos que no estaba antes, paz. Volvió a su celda y la vida en la sombra siguió. Pero ya nada era igual. El Caimán había ganado, en apariencia. Ya no había coro, ya no había competencia. Pero había perdido algo más importante, el respeto. Muchos presos, incluso los que no eran del coro, habían visto lo que Ricardo hizo. Habían visto cómo se sacrificó por su gente y por una razón que nadie entendía del todo, pero que todos intuían que era importante. El Caimán seguía siendo el más temido, pero ya no era el más respetado. Y en la cárcel, eso es una forma lenta de morir. Ricardo volvió a su rutina de silencio. Pero ahora su silencio era diferente. Ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de música. En su cabeza, escuchaba el violín de su hija. Y esperaba. Esperaba una señal, una noticia, algo que le dijera que todo su dolor, toda su lucha, había servido para algo más. Y esa noticia estaba a punto de llegar, pero no de la forma que él se imaginaba. Los meses pasaron lentos, como gotas de agua cayendo en una cubeta. Para Ricardo, cada día era una prueba de paciencia.
Su única conexión con el mundo de afuera era el guardia, el hermano de Laura, que de vez en cuando le pasaba un recado corto, casi en clave. La niña está bien. El examen es la próxima semana. Pasó la primera prueba. Cada una de esas frases era un tesoro para Ricardo, una pequeña luz que lo ayudaba a no perderse en la oscuridad de su condena. Mientras tanto, la vida de Sofía había dado un giro de 180 grados. El examen de admisión al conservatorio fue el día más importante de su vida. Estaba nerviosa, le temblaban las manos. Pero cuando puso el violín bajo su barbilla y empezó a tocar, todo desapareció. Solo existían ella y la música. Tocó con una pasión y una técnica que dejó a los maestros impresionados. Una semana después, llegó la carta de aceptación. Lo había logrado. Estaba adentro. La alegría en su casa fue inmensa. Su tía preparó una cena especial, con el platillo favorito de Sofía. Esa noche, la niña se quedó despierta hasta tarde, escribiéndole a su benefactor. Lo logré, gracias a usted, lo logré. Las clases empiezan en un mes. Estoy tan emocionada y tan asustada. Es un mundo nuevo para mí. Prometo esforzarme mucho, prometo no decepcionarlo. Ricardo leyó esa carta en su celda y sintió un orgullo tan grande que casi no le cabía en el pecho. Él, desde ese agujero inmundo, había ayudado a construir un sueño. Había hecho algo bueno, algo que importaba. La vida en el conservatorio era exigente. Sofía tenía que estudiar mucho, practicar por horas, competir con otros jóvenes que también eran muy talentosos. Pero ella era feliz. Por primera vez, estaba en un lugar donde todos hablaban su mismo idioma, el de la música. Hizo amigos, aprendió de maestros increíbles y su talento empezó a brillar con más fuerza. A los pocos meses, su maestro principal, un hombre muy respetado en el mundo de la música clásica, la eligió para ser la solista principal en el concierto de fin de año. Era un honor inmenso. Iba a tocar en el teatro más importante del país. La noticia salió en el periódico local. Joven promesa del violín, Sofía Morales, debutará como solista en el Teatro Nacional. Saúl, el abogado, le llevó el recorte de periódico a Ricardo. Se lo pasó escondido dentro de un libro. Ricardo vio la foto de su hija, ahora una señorita de casi 16 años, con su violín en la mano y una mirada llena de determinación. Sus ojos. Seguían siendo sus ojos. Tengo que verla, le dijo Ricardo a Saúl. Es imposible, Ricardo, ¿cómo? No me importa cómo. Tengo que escucharla tocar. Aunque sea una sola vez. La idea era una locura. Pero Saúl, que le había tomado un cariño casi de padre a Ricardo, no pudo decirle que no. Voy a ver qué puedo hacer, le dijo, aunque no tenía ni la menor idea de cómo lo lograría. El plan se fue armando en secreto, con la ayuda de un puñado de aliados inesperados. Saúl habló con el guardia, el hermano de Laura. Él, a su vez, habló con Beto, el del camión de la lavandería. Y se unió a alguien más, don Eladio. El viejito, desde adentro de la prisión, empezó a mover sus propios hilos. Habló con los del coro, que seguían siendo leales a Ricardo. La noche del concierto, todo tenía que estar perfectamente coordinado. El plan era este: el guardia conseguiría un teléfono de contrabando con internet. Don Eladio y los del coro se encargarían de crear una distracción en el otro lado del penal para alejar a la mayoría de los vigilantes. Y Saúl, desde el teatro, haría una transmisión en vivo por una aplicación privada, solo para que Ricardo pudiera verla. Era un plan con 1000 formas de salir mal. Si los descubrían, todos estaban perdidos. El guardia perdería su trabajo y probablemente terminaría en la cárcel. Saúl podría perder su licencia de abogado. Y a Ricardo lo mandarían al hoyo de por vida. Pero el deseo de un padre por ver a su hija cumplir su sueño era más fuerte que cualquier miedo. La noche del concierto llegó. El teatro estaba lleno. Políticos, artistas, gente importante. Todos habían ido a ver el debut de la nueva promesa del violín. En la primera fila, estaba la tía de Sofía, llorando de la emoción antes de que empezara. Entre el público, escondido, estaba Saúl, con su celular listo. Y a cientos de kilómetros, en la celda más oscura de la sombra, Ricardo se sentaba en su cama,
con un pequeño celular en la mano. Afuera, en el patio, Goliat y el Chispas empezaban una pelea falsa, tan convincente que la mitad de los guardias del penal corrieron hacia allá. El momento había llegado. La pantalla del celular se iluminó. Y ahí estaba ella. Sofía. En el centro del escenario, con un vestido sencillo y su violín en la mano. Se veía hermosa, nerviosa, radiante. Hizo una reverencia. El director de la orquesta levantó la batuta. Y la música empezó a sonar. La imagen en la pantalla del celular temblaba un poco. El internet en la prisión era malísimo, una señal robada que iba y venía. Pero a Ricardo no le importaba. Para él, esa pequeña ventana pixelada era el universo entero. Ahí estaba Sofía. El director dio la entrada y ella levantó el arco. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, y empezó a tocar. La primera nota que salió de su violín fue como un suspiro, una nota suave, melancólica, que flotó en el aire del teatro y atravesó kilómetros de distancia hasta llegar a la celda de Ricardo. Él se llevó la mano al pecho. Sentía que el corazón se le iba a salir. Nunca en su vida había escuchado algo tan hermoso. No era solo la técnica perfecta, las notas limpias. Era el sentimiento. Sofía tocaba con el alma. Cada nota contaba una historia. Una historia de tristeza, de lucha, de esperanza. Ricardo podía sentirlo todo. En la celda, el silencio era total. El guardia, el hermano de Laura, se había quedado parado junto a la reja, mirando la pantalla por encima del hombro de Ricardo. Tenía los ojos rojos. Estaba viendo a su sobrina, la hija de la hermana que tanto había querido. Afuera, en el pasillo, Goliat y el Chispas hacían guardia. Se habían encargado de que nadie, absolutamente nadie, se acercara a esa celda. Se jugaban el pellejo, pero no les importaba. Era una noche sagrada. La pieza que Sofía tocaba era increíblemente difícil. Tenía partes rápidas, furiosas, donde sus dedos volaban sobre las cuerdas, y partes lentas, llenas de una emoción que te rompía el corazón. En el teatro, la gente estaba hipnotizada. Nadie tosía, nadie se movía. Solo escuchaban. Saúl, el abogado, grababa con el pulso firme, aunque por dentro estaba temblando. Sabía que estaba siendo parte de algo histórico, de un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. En la pantalla, Ricardo veía el rostro de su hija. Veía cómo se concentraba, cómo fruncía el ceño en las partes difíciles, cómo sonreía levemente cuando una frase musical le salía perfecta. Veía sus manos, sus dedos largos y finos, moviéndose con una agilidad increíble. Y en cada movimiento, veía un pedacito de él, un pedacito de Laura. Era una mezcla perfecta de los dos. El concierto llegó a su clímax. La orquesta entera se unió a Sofía en una explosión de sonido. Y ella, en medio de todo, se elevaba con su violín. La última nota fue larga, vibrante, y se quedó suspendida en el aire, como un punto final perfecto. Silencio. Un silencio de 1, 2, 3 segundos. Y luego, el teatro estalló. La gente se puso de pie, aplaudiendo, gritando bravo. Llovían flores al escenario. Sofía, con lágrimas en los ojos, hacía reverencias una y otra vez. Estaba abrumada, feliz. No podía creerlo. En la celda, Ricardo no aplaudió. No podía. Tenía la cara empapada en lágrimas. Lloraba en silencio, sin hacer ruido, dejando que todo el dolor, todo el orgullo, toda la culpa y todo el amor que había guardado por años, salieran por fin. El guardia le puso una mano en el hombro. Tu hermana estaría tan orgullosa, le susurró. Ricardo solo asintió, sin poder hablar. La transmisión se cortó. Saúl le mandó un último mensaje, lo logramos. Ahora tengo que borrar todo. Apaga ese teléfono. Ricardo apagó la pantalla. La oscuridad de la celda volvió a caer sobre él, pero ya no se sentía tan pesada. Había visto a su hija. La había escuchado. Y eso le había dado lo suficiente para aguantar 1000 cadenas perpetuas. Se acostó en su cama de cemento y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Afuera,
La pelea falsa de Goliat y el Chispas había terminado. Los guardias los regañaron, los amenazaron con mandarlos al hoyo, pero a ellos no les importó. Se fueron a sus celdas, cansados, pero con la satisfacción de haber cumplido su misión. Esa noche, en varios rincones de la sombra, un grupo de hombres rudos, de criminales, de olvidados por el mundo, durmieron con una melodía en la cabeza. La melodía del violín de una niña a la que no conocían, pero por la que su jefe, el hombre más duro de la prisión, había llorado como un niño. Y ese, se dieron cuenta, era el acto más valiente que le habían visto hacer. Después de la noche mágica del concierto, la vida pareció volver a una rutina extraña y silenciosa. Para Ricardo, los días en la celda eran un eco constante de la música de Sofía. Se repetía cada nota en su cabeza, cada movimiento del arco sobre las cuerdas. Esa memoria era su tesoro, su secreto, el motor que lo mantenía cuerdo. Afuera, la carrera de Sofía despegó como un cohete. El debut en el Teatro Nacional la puso en el mapa. Críticos de música escribían sobre ella, la llamaban el nuevo prodigio del violín. Le empezaron a llegar invitaciones para tocar en otros teatros, en otras ciudades. Su vida se llenó de viajes, de ensayos, de entrevistas. Pero a pesar del éxito, Sofía no cambiaba. Seguía siendo la misma muchacha humilde, agradecida. Y seguía escribiéndole a su benefactor anónimo. Querido benefactor, le escribió una vez, hoy toqué en un teatro que tenía el techo pintado como si fuera el cielo. Mientras tocaba, pensé en usted. Me pregunté si le gustaría la música que toco. A veces siento que toco para usted, para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Sigo soñando con el día en que pueda conocerlo. Ricardo leía esas cartas y sentía una mezcla de alegría y de dolor. Alegría por verla cumplir sus sueños, y dolor por saber que él nunca podría estar ahí, en la primera fila, para aplaudirle. Era su penitencia, su condena invisible. Un día, sin embargo, llegó una carta que no era de Sofía. Era una carta oficial, con el sello de un bufete de abogados que Ricardo no conocía. El guardia se la pasó con cara de preocupación. Esto llegó para ti. Parece importante. Ricardo la abrió. La carta era corta y directa. Se la enviaba un abogado que representaba a los padres adoptivos de su primer hijo. El que había dado en adopción tantos años atrás. Señor Vargas, decía la carta, le escribimos en nombre de nuestro cliente, el joven Mateo Linares. Mateo cumplió recientemente 18 años y, por ley, ha tenido acceso a su expediente de adopción. Ha descubierto que usted es su padre biológico. Su deseo es conocerlo. Ricardo sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. Mateo. Su otro hijo. El hijo que había tratado de olvidar, el que era una herida cerrada a la fuerza. Y ahora, ese hijo lo estaba buscando. La carta continuaba, entendemos la complejidad de su situación actual. Mateo está al tanto de ella. Sin embargo, insiste en su deseo de tener un encuentro con usted. Le pedimos que nos comunique su decisión a través de su representante legal, el señor Saúl Campos. Ricardo se quedó con la carta en la mano. Su cabeza era un torbellino. ¿Qué hacía? ¿Tenía derecho a ver a ese muchacho? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué era un asesino, un hombre condenado a morir en la cárcel? ¿Qué clase de padre podía ser él? Lo primero que hizo fue pedir una visita urgente con Saúl. El abogado llegó al día siguiente. Leyó la carta y se quedó en silencio por un buen rato. Esto es increíble, dijo al fin. ¿Qué quieres hacer, Ricardo? No lo sé, Saúl. No sé si tengo el derecho. Le arruiné la vida a una hija sin conocerla. ¿Voy a hacer lo mismo con él? Tú no le arruinaste la vida a Sofía. La salvaste. Y este muchacho, Mateo, te está buscando él a ti. No lo estás obligando a nada. Él quiere respuestas. ¿Y qué respuestas le voy a dar? ¿Que su padre es un fracasado? Le vas a dar la verdad. Le vas a dar tu historia. Tal vez es lo que necesita para entender la suya. Ricardo dudó. El miedo lo carcomía. El miedo a decepcionar a ese hijo que no conocía. El miedo a que, al verlo, Mateo sintiera asco, o peor, lástima. Pero luego pensó en Sofía.
Pensó en todo lo que se había perdido, en todos los años de silencio. Y se dio cuenta de que no podía cometer el mismo error 2 veces. Dile que sí, le dijo a Saúl. Dile que quiero verlo. La preparación para el encuentro fue complicada. Saúl tuvo que mover muchos hilos legales para conseguir el permiso. Un encuentro entre un preso de cadena perpetua y su hijo recién descubierto no era algo que pasara todos los días. Finalmente, lo lograron. La visita se programó para un sábado por la mañana, en una sala especial, sin rejas de por medio, pero con un guardia presente en todo momento. El día del encuentro, Ricardo no pudo comer. Se puso la ropa más limpia que tenía. Se peinó, se arregló la barba. Quería verse digno. Cuando lo llevaron a la sala, sus manos sudaban. Se sentó en una silla de metal, frente a una mesa. Y esperó. La puerta se abrió. Y por ella entró un joven. Era alto, delgado, con el pelo oscuro y unos ojos, eran sus ojos. Los mismos de Sofía. Los mismos suyos. Se quedó parado en la puerta, nervioso, sin saber qué decir. Ricardo se levantó. Tampoco sabía qué decir. Las palabras no le salían. Se quedaron viendo el uno al otro, dos extraños unidos por la sangre y por una vida de silencios. El muchacho, Mateo, fue el primero en hablar. Su voz era joven, un poco temblorosa. ¿Tú eres Ricardo Vargas? Sí, respondió él. Soy tu padre. El encuentro entre Ricardo y Mateo fue como ver a dos planetas que han estado en órbitas diferentes por años y que, de repente, chocan. El aire en la salita de visitas estaba cargado de preguntas no dichas, de años de ausencia. Se sentaron uno frente al otro, con la mesa de metal de por medio, como si fuera una frontera. El guardia en la esquina tosía de vez en cuando, solo para recordarles que no estaban solos. Mateo, el muchacho, era una mezcla extraña. Se veía educado, bien vestido, pero en su mirada había una tristeza profunda, una de esas que no se quitan con nada. Empezó a hablar despacio, contando su vida. Habló de sus padres adoptivos, una pareja de maestros que siempre lo habían querido mucho. Le habían dicho desde chiquito que era adoptado. No era un secreto en su casa. Le contaron que su madre biológica era una muchacha muy joven que no podía cuidarlo y que había tomado la decisión más difícil de su vida para darle un futuro mejor. Siempre quise saber de ella, dijo Mateo. Pero de ti nunca me dijeron nada. En los papeles solo decía, padre no reconocido. Ricardo escuchaba cada palabra como si fuera un golpe. Yo no supe de ti hasta hace poco, mintió a medias Ricardo, protegiendo a Lupita. Tu madre y yo éramos muy jóvenes. Las cosas se complicaron. Yo, tomé malas decisiones que me trajeron aquí. Lo sé, dijo Mateo. Investigué. Leí las noticias. Sé por qué estás aquí. Hubo un silencio incómodo. No vine a juzgarte, continuó el muchacho. Solo vine porque necesitaba verte. Ponerle una cara a la mitad de mi historia que no conocía. Ricardo se atrevió a mirarlo a los ojos. ¿Y qué ves?, le preguntó con la voz ronca. Mateo se encogió de hombros. Veo a un hombre que se parece a mí. Veo mis ojos. Y veo que estás triste. Esas palabras, tan simples, tan directas, desarmaron a Ricardo. Este muchacho, este extraño que era su hijo, lo estaba viendo de verdad. No veía al Roca, no veía al asesino. Veía a una persona. Empezaron a hablar más. Ricardo le preguntó por sus estudios. Mateo le contó que estaba estudiando arquitectura, que le gustaba diseñar casas. Le habló de sus sueños, de sus miedos. Y poco a poco, Ricardo también empezó a abrirse. Le habló de su vida antes de la cárcel, de sus errores. No se justificó, no se hizo la víctima. Solo le contó su verdad. Y entonces, Ricardo sintió que tenía que decirle algo más. Hay algo más que tienes que saber, dijo. No eres el único. Tienes una hermana. La cara de Mateo fue un poema. La sorpresa, la incredulidad. ¿Una hermana? Sí. Se llama Sofía. Tiene 16 años. Es un prodigio.
Toca el violín. Ricardo le contó toda la historia. La carta anónima, el coro, el concierto. Le habló de Sofía con un orgullo que se le salía por los poros. Mateo escuchaba fascinado, como si le estuvieran contando un cuento. ¿Y ella sabe de mí?, preguntó. No. Nadie sabe de ti, excepto yo y ahora tú. Ni siquiera su madre, ni siquiera Lupita sabe que te encontré. ¿Lupita, así se llama mi madre? Ricardo asintió. ¿Y dónde está? ¿Puedo conocerla? Ahí, Ricardo tuvo que tomar una decisión. Le dijo la verdad. Le contó que Lupita trabajaba con él en la cafetería, que era la madre de Sofía y que había sufrido mucho. Si quieres conocerla, yo te puedo ayudar. Pero tienes que ir con cuidado. Es una herida muy grande para ella. La hora de visita se terminó. Cuando el guardia se acercó para llevarse a Ricardo, Mateo se levantó. ¿Puedo volver a verte? Claro que sí, respondió Ricardo, y por primera vez en esa conversación, sonrió. Se dieron la mano por encima de la mesa. Fue un apretón de manos torpe, de dos extraños que están empezando a conocerse. Pero en ese contacto, ambos sintieron una conexión, el hilo invisible de la sangre. Cuando Ricardo volvió a su celda, se sentía agotado, pero también extrañamente ligero. Había enfrentado a uno de sus fantasmas más grandes y no se había roto. Unos días después, Mateo, siguiendo las indicaciones de Rafael, fue a la cafetería. Se sentó en una mesa en la esquina, pidió un café y esperó. Vio a Lupita detrás de la barra, moviéndose con agilidad, sonriéndole a los clientes. La observó por un largo rato. Vio sus manos, su sonrisa cansada, la forma en que se acomodaba el cabello. Y sintió un nudo en la garganta. Era ella. Su madre. La mujer que le había dado la vida y que había tenido que renunciar a él. Lupita sintió su mirada. Lo vio y sintió algo raro, una familiaridad que no podía explicar. Se le acercó. ¿Te ofrezco algo más, joven? Mateo levantó la vista. Sus ojos, los mismos de Ricardo, se encontraron con los de ella. Yo soy Mateo, dijo con la voz temblorosa. Lupita se quedó paralizada. Dejó caer el trapo que tenía en la mano. Lo reconoció al instante. Era el bebé que había sostenido en sus brazos por unas pocas semanas. El pedazo de su corazón que había tenido que dejar ir. No puede ser, susurró, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. El reencuentro entre Lupita y Mateo fue un terremoto de emociones. Sucedió ahí mismo, en medio de la cafetería, con el olor a café y a pan recién hecho como testigo. Los pocos clientes que quedaban se dieron cuenta de que algo importante estaba pasando y, con discreción, se fueron levantando y saliendo. Rafael, que vio toda la escena desde la cocina, salió y simplemente puso el letrerito de cerrado en la puerta. Les dio su espacio. Lupita no podía parar de llorar. Lloraba por los años perdidos, por la culpa, por la alegría inmensa de volver a ver a su hijo. Mateo, torpemente, la abrazó. Era la primera vez que abrazaba a su madre biológica. Se sentía extraño, pero correcto. Se sentaron en la misma mesa donde él había estado esperando. Lupita le tomaba las manos, se las miraba, le tocaba la cara, como si no pudiera creer que era real. Estás tan grande, le decía. Eres todo un hombre. Le contó, entre sollozos, por qué lo había dado en adopción. Le habló de su miedo, de su soledad, de la pobreza. No tenía nada que ofrecerte, mi niño. Nada. Quería que tuvieras una vida mejor, una familia que pudiera darte todo lo que yo no podía. Y la tuve, le respondió Mateo con sinceridad. Mis padres son buenos. Me han querido mucho. Pero siempre sentí que me faltaba una pieza. Y eras tú. Pasaron horas hablando. Mateo le enseñó fotos de su vida, el de chiquito en la escuela, en sus cumpleaños, en un viaje a la playa con sus padres adoptivos. Lupita miraba cada foto como si fuera un tesoro, tratando de recuperar en imágenes los años que no había vivido. En ese momento, Toñito, que estaba en el cuarto de atrás haciendo la tarea, salió a buscar a su mamá. Vio a Mateo y se quedó parado en la puerta, curioso. Mami, ¿quién es él?
Lupita se secó las lágrimas y sonrió. Mi amor, ven. Te quiero presentar a alguien. Él es Mateo. Es tu hermano. Toñito abrió los ojos como platos. ¿Un hermano? Miró a Mateo, luego a su mamá, luego a Rafael que se había acercado. Mateo le sonrió. Hola, campeón. Toñito, con la inocencia de los niños, se le acercó y le extendió su carrito de bomberos. ¿Quieres jugar? Y así, sin dramas, sin preguntas, los dos hermanos empezaron a jugar en el suelo de la cafetería, como si se conocieran de toda la vida. La escena era surrealista. Rafael y Lupita los miraban, conmovidos. Su familia, esa familia rota y recompuesta de mil maneras, por fin estaba junta. En los días siguientes, Mateo se volvió parte de su pequeña rutina. Iba a la cafetería después de sus clases de arquitectura. Ayudaba a recoger las mesas, jugaba con Toñito, hablaba con Lupita. Y cada sábado, sin falta, iba a la prisión a visitar a Rafael. Esas visitas se convirtieron en el ancla de Ricardo. Hablaban de todo. De libros, de fútbol, de la vida. Mateo le llevaba noticias del mundo de afuera, le contaba de sus proyectos en la universidad. Y Rafael, a cambio, le daba consejos, le contaba historias de su propio padre, reconstruyendo un lazo que había estado roto por casi 20 años. Pero la sombra de Vanessa seguía ahí. Aunque había perdido su poder en la empresa y su estatus social estaba por los suelos, no era una mujer que se rindiera fácil. La demanda por la custodia de Toñito seguía en pie, y su abogado, un tipo sin escrúpulos, estaba usando la aparición de Samuel, el supuesto padre legal, para complicar las cosas. Samuel, por su parte, había desaparecido después de cobrar el dinero de Vanessa. Pero su nombre en el acta de nacimiento de Toñito era un problema legal que Saúl, el abogado de Rafael, estaba tratando de resolver. Un día, Saúl llegó a la prisión con noticias. Tengo algo, Ricardo. Y es grande. Sacó unos papeles de su portafolio. Arturo, tu ex abogado, el que te traicionó. Parece que le remordió la conciencia, o más bien, le dio miedo que Vanessa lo hundiera también a él. Me buscó. Y me entregó esto. Eran copias de unos estados de cuenta, de unas transferencias bancarias. Mostraban claramente que Vanessa le había pagado a Samuel una fuerte cantidad de dinero una semana antes de que él apareciera en el departamento de Lupita. Esto prueba que todo fue un montaje, dijo Saúl. Ella lo contrató para que se hiciera pasar por el padre y así poder quitarle el niño a Lupita. Con esto, podemos acusarla de fraude, de obstrucción a la justicia y de falso testimonio. La tenemos. Pero había algo más. Arturo también le había dado a Saúl una grabación. Una llamada telefónica entre él y Vanessa. En la grabación, se escuchaba a Vanessa decir claramente, no me importa si ese hombre es el padre o no. Lo que importa es que su nombre está en el papel. Úsalo para destruirlos. La prueba era demoledora. La maldad de Vanessa quedaba expuesta, sin lugar a dudas. Con esto, no solo ganamos el juicio de custodia, dijo Saúl con una sonrisa. Con esto, podemos mandarla a la cárcel. La noticia era una bomba. Ricardo sintió una oleada de alivio, pero también un sabor amargo. Quería justicia, sí. Pero ver a la mujer con la que había compartido años de su vida terminar en la cárcel, era un final más triste de lo que había imaginado. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. Por Lupita. Por Toñito. Y por ese nuevo pedazo de su vida que era Mateo. El día del juicio llegó. No era un juicio grande, en una sala llena de cámaras, sino una audiencia privada en un juzgado de lo familiar. Pero para los que estaban ahí, se sentía como si el mundo entero los estuviera mirando. De un lado de la sala, estaban Lupita y Rafael, acompañados por Saúl, el abogado. Lupita estaba nerviosa, se retorcía las manos. Rafael, a su lado, le ponía una mano en el hombro de vez en cuando, tratando de darle calma. Del otro lado, estaba Vanessa. Iba vestida con un traje caro, impecable, pero su rostro ya no tenía esa arrogancia de antes. Se veía cansada, con ojeras que ni el maquillaje podía tapar. A su lado, su abogado, un hombre de cara agria, revisaba sus papeles sin parar. Y en una banca aparte, estaba Samuel,
el supuesto padre. Se veía incómodo, fuera de lugar, como un actor al que se le olvidó su libreto. La jueza, una mujer de mirada severa, empezó la audiencia. El abogado de Vanessa fue el primero en hablar. Repitió los mismos argumentos falsos de siempre, que Lupita no tenía la capacidad para criar al niño, que vivía en condiciones precarias, que Rafael era un criminal con mala influencia. Y entonces, sacó su as bajo la manga. Y lo más importante, su señoría, es que el padre legal del menor, el señor Samuel, aquí presente, desea reclamar sus derechos paternales. Samuel se levantó, nervioso. Sí, su señoría. Yo quiero a mi hijo. Lupita no pudo más. Mentiroso, gritó. Tú nos abandonaste. La jueza pidió silencio. Le dio la palabra a Saúl. El abogado se levantó con calma. Su señoría, tenemos pruebas que demuestran que todo esto es un montaje orquestado por la señora Vanessa Santillán. Presentó las copias de las transferencias bancarias. Aquí se demuestra que la señora Santillán le pagó al señor Samuel para que apareciera y reclamara una paternidad que abandonó hace más de 5 años. El abogado de Vanessa protestó, dijo que ese dinero era un préstamo entre amigos. Pero la cara de la jueza ya había cambiado. La duda se había sembrado. Y entonces, Saúl soltó la bomba. Y tenemos algo más, su señoría. Una grabación. Puso el audio de la llamada entre Vanessa y Arturo. La voz de Vanessa llenó la sala. No me importa si ese hombre es el padre o no. Lo que importa es que su nombre está en el papel. Úsalo para destruirlos. Se hizo un silencio de tumba. La cara de Vanessa se descompuso. Estaba pálida, desencajada. Su abogado trataba de decir algo, pero ni a él le salían las palabras. La jueza miró a Vanessa con una dureza que helaba la sangre. Señora Santillán, ¿tiene algo que decir en su defensa? Vanessa intentó hablar, pero su voz se quebró. Se dio cuenta de que estaba acabada. Su propio plan se le había volteado en contra. Y justo en ese momento, cuando parecía que ya todo estaba dicho, Samuel, el supuesto padre, se levantó. Su señoría, yo quiero decir la verdad. Todos lo miraron. Es cierto. Ella me pagó, dijo, señalando a Vanessa. Me buscó, me ofreció dinero para venir a hacer este teatro. Yo no he visto a mi hijo en años. No me importa. Solo quería el dinero. Lo siento. La confesión fue el último clavo en el ataúd de Vanessa. La jueza dictó su fallo en el momento. Desestimó por completo la demanda de custodia. Le otorgó la custodia total y permanente a Lupita. Y ordenó que se iniciara una investigación en contra de Vanessa por fraude y obstrucción a la justicia. Vanessa no esperó a que terminaran. Se levantó y salió de la sala casi corriendo, con la cara cubierta, seguida por un enjambre de reporteros que ya se habían enterado de todo. La guerra había terminado. Lupita abrazó a Rafael, llorando, pero esta vez de alivio. Se acabó, Rafa. Se acabó. Sí, dijo él, abrazándola fuerte. Se acabó. Al salir del juzgado, se encontraron con Mateo, que los estaba esperando afuera. Los abrazó a los dos. Estoy tan orgulloso de ustedes, les dijo. Y en ese abrazo, los tres juntos, se sintieron por primera vez como una familia completa. Pero la historia todavía guardaba una última sorpresa. Unos días después, mientras celebraban en la cafetería, Saúl llegó con un sobre en la mano. Esto no se los va a creer, dijo. Eran los resultados de una investigación que había hecho por su cuenta. Después de la confesión de Samuel, Saúl se había puesto a escarbar en su pasado. Y había descubierto algo increíble. Samuel no es el padre biológico de Tonito, dijo. Lupita y Rafael se quedaron de una pieza. ¿Qué? Cuando hiciste el registro, Lupita, el hospital cometió un error. Hubo una confusión de expedientes. La muestra de sangre que usaron para el registro no era de Samuel. Era de otro paciente. Entonces, preguntó Rafael, sin atreverse a decir la palabra. Saúl sonrió. Entonces, según los registros del hospital y una prueba de ADN que le hice a Samuel con su consentimiento, el único padre biológico que Toñito ha tenido siempre, eres tú, Rafael.
incluso antes de que lo supieras. La revelación fue tan impactante que por un momento nadie supo qué decir. Rafael sintió que las piernas le temblaban. No solo era el padre de corazón. Era su padre. De sangre. De siempre. Toñito, que estaba escuchando todo, se le acercó. Entonces, tú eres mi papá de verdad, de verdad. Rafael se arrodilló, lo abrazó con todas sus fuerzas y, con lágrimas en los ojos, le dijo, sí, campeón. De verdad, de verdad. La noticia de que Rafael era el padre biológico de Toñito desde el principio fue como la última pieza de un rompecabezas que por fin encajaba. Ya no había dudas, ni secretos, ni sombras del pasado. Solo la verdad, clara y sencilla. La vida, después de esa última tormenta, por fin les dio un respiro. Vanessa desapareció del mapa. Se supo que sus padres, para evitarle la cárcel y el escándalo mayor, la mandaron a una clínica en el extranjero. Le quitaron el acceso a su fortuna y la dejaron sola con sus fantasmas. Nadie volvió a saber de ella. Su nombre se fue borrando, convirtiéndose en un mal recuerdo. Rafael, con la ayuda de Saúl, arregló todos los papeles. El acta de nacimiento de Toñito fue corregida. Por primera vez, en el espacio donde decía nombre del padre, aparecía escrito, Ricardo Vargas. Fue un momento increíblemente emotivo. Ver su nombre ahí, ligado para siempre al de su hijo, fue para Ricardo más valioso que toda la fortuna que había perdido. La cafetería, que habían llamado El Encuentro, se volvió el centro de su nuevo universo. El negocio iba bien. La gente del barrio la había adoptado como suya. Les gustaba el café, el pan de Lupita y, sobre todo, el ambiente. Era un lugar cálido, donde siempre había una sonrisa. Mateo se había vuelto un cliente frecuente y un hermano mayor increíble. Iba a buscar a Toñito a la escuela, le ayudaba con la tarea de matemáticas y le enseñaba a dibujar planos de casas imaginarias. Los dos hermanos, a pesar de los años de diferencia y de las historias tan distintas, tenían una conexión especial. Se querían con una facilidad que conmovía. Lupita y Rafael, por su parte, estaban aprendiendo a ser una familia. No fue fácil. Eran dos personas que habían sufrido mucho, que tenían muchas cicatrices. Pero estaban dispuestos a intentarlo. Empezaron a salir, a caminar por el parque, a ir al cine. A hacer todas esas cosas normales que la vida les había negado. No hablaban de amor, no todavía. La palabra era muy grande. Hablaban de compañerismo, de apoyo, de reconstruirse juntos. Y eso, por ahora, era más que suficiente. Pero Ricardo seguía siendo un preso. Un preso con un permiso especial para trabajar, gracias a la intervención de Saúl y a su buena conducta, pero preso al fin y al cabo. Cada noche, tenía que volver a un centro de reinserción, un lugar menos duro que la sombra, pero que seguía siendo una cárcel sin muros altos. La idea de la cadena perpetua seguía flotando sobre él como una nube negra. Sabía que su libertad era prestada. Y Sofía, su otra hija, seguía su camino de éxito. Se había convertido en una de las violinistas jóvenes más reconocidas del país. Viajaba mucho, daba conciertos, salía en revistas. Seguía mandando cartas a su benefactor anónimo, sin saber que su padre leía cada una de ellas con el corazón en la mano. Ricardo moría de ganas de contarle la verdad, de conocerla, de abrazarla como había abrazado a Mateo. Pero no se atrevía. ¿Cómo irrumpir en su vida, ahora que estaba en la cima, y decirle hola, soy tu padre y soy un convicto? Sentía que la mancharía, que le arruinaría la carrera. Un día, Mateo, que ya conocía toda la historia, se sentó a hablar con él. Tienes que decirle, papá. Ella tiene derecho a saber. Y tiene derecho a decidir si quiere conocerte o no. No puedes tomar esa decisión por ella. Ricardo sabía que Mateo tenía razón. Pero el miedo era más fuerte. ¿Y si me odia? No lo va a hacer, le aseguró Mateo. Conozco la historia. Sé lo que hiciste por ella. Cuando sepa la verdad, no te va a odiar. Te va a admirar. Esa conversación le dio a Ricardo el empujón que necesitaba. Con la ayuda de Saúl, le escribió una carta a Sofía. No como Ricardo Vargas, sino como el benefactor anónimo. En la carta,
Le decía que estaba muy orgulloso de ella y que había llegado el momento de que supiera la verdad. Le pedía que se vieran en un lugar, un pequeño parque cerca del conservatorio. Iré solo, escribió. Si tú decides ir, ahí estaré. Si no, lo entenderé y desapareceré de tu vida para siempre. La decisión es tuya. Mandó la carta y esperó. Fueron los días más largos de su vida. No sabía si ella iría, si la carta la asustaría, si lo rechazaría. La noche antes de la cita, no pudo dormir. Se imaginó 1000 escenarios, la mayoría malos. ¿Y si ella no iba, qué haría él? ¿Podría soportar ese último golpe? El día de la cita, el cielo de la ciudad estaba de un azul limpio, sin una sola nube. Ricardo se puso la mejor camisa que tenía, una camisa sencilla, pero planchada con esmero por Lupita la noche anterior. Salió del centro de reinserción con un permiso especial de unas pocas horas que Saúl le había conseguido. Su corazón latía con una fuerza que le dolía en las costillas. Cada paso que daba hacia el parque se sentía como si caminara sobre vidrios rotos. El miedo y la esperanza peleaban dentro de él. El parque era pequeño, con árboles viejos y bancas de madera. Eligió una que estaba un poco apartada, debajo de un jacarandá que empezaba a florecer. Se sentó y esperó. Los minutos pasaban como si fueran horas. Veía a la gente pasar, mamás con sus carriolas, señores leyendo el periódico, jóvenes riendo. Y él ahí, un hombre con el pasado tatuado en la mirada, esperando el juicio final. Pasó media hora. 1 hora. Sofía no llegaba. Ricardo sintió un frío que le calaba los huesos. Se le hizo un nudo en la garganta. No va a venir, pensó. Fue una tontería. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que no tenía derecho a complicarle la vida. Se levantó para irse. Aceptar su derrota, volver a su celda, a su vida de sombras. Y justo cuando dio el primer paso, escuchó una voz detrás de él. Señor. Era una voz suave, musical. Se detuvo en seco. No se atrevía a voltear. ¿Usted es mi benefactor?, preguntó la voz. Ricardo cerró los ojos, tomó aire y se giró lentamente. Y ahí estaba ella. Sofía. Era aún más hermosa que en las fotos. Tenía el pelo largo y oscuro, y en sus ojos estaba toda la historia. La misma mirada de él. Llevaba su estuche de violín en la mano. Se quedaron viendo en silencio por un instante que pareció eterno. Hola, Sofía, dijo Ricardo, y la voz casi no le salió. Yo soy Ricardo. Ella no dijo nada. Solo lo miraba, estudiándolo. Sus ojos iban de la cara de Ricardo a una foto que tenía en su propia mano, la misma foto de niña que él había guardado como un tesoro. Eres tú, susurró ella, más para sí misma que para él. Eres el de los ojos. Y entonces, hizo algo que Ricardo nunca se habría esperado. Dejó su violín en la banca, se acercó a él y lo abrazó. Fue un abrazo tímido al principio, pero luego se convirtió en un abrazo fuerte, lleno de todas las preguntas y todas las respuestas del mundo. Ricardo, torpemente, la abrazó también. Y ahí, en medio de ese parque, un padre y una hija se encontraron por primera vez. Lloraron juntos, sin decir nada. No hacía falta. Se sentaron en la banca y hablaron por horas. Ricardo le contó todo, sin mentiras, sin adornos. Le contó de la cárcel, del coro, de cómo cada nota que ella tocaba era una luz para él en la oscuridad. Sofía escuchaba, fascinada y conmovida. Entonces, todas esas veces que tocaba en los teatros, ¿tú me estabas escuchando?, preguntó. Cada vez que podía, respondió él. Eras mi libertad. Ella le contó de Mateo. Le dijo que su hermano la había buscado, que ya se conocían y que lo quería mucho. La familia rota se estaba uniendo, pieza por pieza. El tiempo se les fue volando. El guardia llamó a Ricardo. Su permiso estaba por terminar. Tenía que volver. ¿Te volveré a ver?, preguntó Sofía con miedo en la voz. Voy a hacer todo lo posible. Voy a pedir un traslado, voy a portarme mejor que un santo. Voy a luchar por salir de ahí, aunque sea en 10 o 20 años. Pero voy a salir. Y cuando lo haga,
Quiero estar en la primera fila de tu concierto. Ella sonrió entre lágrimas. No tendrás que esperar tanto. Sacó unos papeles de su bolso. Eran documentos legales. Mateo y yo hemos estado hablando con Saúl. Y con mi maestro del conservatorio, que tiene muchos contactos. Hemos reunido cartas de recomendación, testimonios. Vamos a pedir una revisión de tu caso. Una petición de indulto. No será fácil, pero no vamos a rendirnos. Ricardo no podía creerlo. Sus 2 hijos, los que apenas conocía, ya estaban peleando por él. Se despidieron. Ricardo volvió a su realidad de rejas y muros, pero esta vez, volvió diferente. Volvió con un propósito, con una esperanza real. Los años que siguieron fueron de lucha. De papeles, de abogados, de audiencias. Pero también fueron años de reconstrucción. Mateo y Sofía se volvieron inseparables. Lupita los veía y sentía que la vida, después de tanto quitarle, por fin le estaba devolviendo algo. Rafael, desde adentro, se convirtió en un ejemplo. Dirigía la biblioteca de la prisión, ayudaba a otros presos a estudiar. Su caso se volvió famoso, un ejemplo de redención. Y un día, después de mucho pelear, la noticia llegó. El indulto había sido concedido. La puerta de la sombra se abrió por última vez para Ricardo Vargas. Afuera lo esperaba su familia. Lupita, con una sonrisa que le iluminaba la cara. Toñito, ya un niño más grande, que corrió a abrazarlo gritando papá. Y a su lado, Mateo y Sofía, sus 2 milagros. La vida, a partir de ese día, fue sencilla. La cafetería, los juegos en el parque, las cenas en familia. Y la música. Siempre la música. Una noche, estaban todos en el pequeño departamento. Sofía afinaba su violín. Papá, le dijo a Ricardo. Toca algo para nosotros. Él, que llevaba años sin sentir la madera de un instrumento, se negó al principio. Pero todos insistieron. Con manos temblorosas, tomó el violín. Y empezó a tocar. No era la técnica de Sofía, no era la de un profesional. Eran unas notas sencillas, una melodía vieja que había aprendido de niño. Pero la tocó con todo el corazón. Y en esa pequeña sala, una familia hecha de retazos, unida por el dolor y por el amor, escuchó en silencio. Porque a veces, las melodías más hermosas no son las que se tocan en los grandes teatros, sino las que nacen en un corazón que, después de mucho tiempo en la oscuridad, por fin encontró su hogar.